Perfecto. Esto va a estar grabado, así que si alguien se tiene que ir antes, no se preocupe, que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Y después, inmediatamente cuando termine, también vamos a enviar no solamente el link a la grabación a todos aquellos y aquellas que se hayan inscrito, sino también la cosecha visual de Tami que acaba de entrar. Que la dejamos ahí que se acomode porque tuvimos un problema con el horario, pues en general lo hacemos una hora más tarde, así que ahí Tami se está acomodando. Dicho todo esto, bueno, vuelvo a presentar a quienes hoy en realidad, digo, no es que nos acompañan, sino que la verdad que coorganizamos la charla de hoy, la coorganizamos con ellos, con Alice Rodríguez y Jorge Pairó de Resilios Consultores, así que le damos bienvenida a este espacio. Y bueno, para empezar a abrir esta discusión y esta charla sobre cómo ven ustedes cómo se está tratando la violencia laboral en México. Les tiro chao, les hago tipo pregunta, entrevista y después ustedes me devuelven a mí, ¿no? Pero me parece también interesante entender si el convenio sinceramente está trayendo otras conversaciones, otros diálogos en México, y ustedes cómo ven eso, ¿no? ¿Qué trabas o desafíos encuentran en ese espacio? Adelante, Georgina. Muchísimas gracias. Entonces, si lo tienes a bien, bueno, nos presentamos brevemente para quienes no nos conocen en Argentina y bueno, pues aquí en México ya vimos que hay gente que ha tenido a bien acompañarnos. Bueno, pues Jorge Pairó y su servidora Alice Rodríguez somos socios, fundadores de Resilio Consultores. Como ya comentó Georgina, somos una consultora multidisciplinaria, somos psicólogos, abogados y mediadores especialistas en la implementación de políticas internas, tanto a nivel corporativo como a nivel sector público, en materia de equidad de género, de inclusión, de no discriminación. Todo esto al amparo de lo que nuestro país en México nos permite hacer, que es la Ley Federal del Trabajo, en donde existe una obligación de tener este tipo de prácticas a partir de mayo del año pasado. Y también cierta normatividad que durante la charla del día de hoy vamos a ir comentando y que justamente va de la mano con el convenio 190 de la OIT, que tiene que ver con la prevención de la violencia laboral. Entonces nosotros lo que hacemos es dar este acompañamiento y también tenemos la parte de acompañamiento psicológico, particularmente a mujeres víctimas de maltrato, defensa legal con perspectiva de género, mediación también, talleres, capacitaciones, cursos también dentro de estos rubros. Y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes, Georgina. Y bueno, pues adelante, no sé si Jorge quiere platicar algo, comentar algo brevemente para darle pauta a tu primer pregunta y que así vayamos interactuando. Muchas gracias, Alice. Pues como bien dijo tanto Georgina como Alice, pues es un gusto poder colaborar en esta sinergia que hemos iniciado, tanto Grau allá en Argentina como Resilio nosotros aquí en México, y muy contento también en lo personal de ver a todas las personas que se dieron cita el día de hoy para platicar de este tema que, como manejamos en redes sociales, pues no conoce latitudes, ¿no? La realidad es que si bien Argentina y México somos naciones hermanas, me puedo atrever a decirlo en muchos temas, sobre todo hablando de una cultura, la realidad es que a diferencia con otros países, pues también los kilómetros no distinguen de estas situaciones que se presentan en los ambientes laborales, a pesar que, como ya lo veremos más adelante, de la normatividad y los instrumentos inclusive internacionales que tenemos en ambos países, ¿no? Entonces, pues un gusto, gracias a todo el equipo de Grau y bienvenidas a todas las personas a este webinar. Alice, pasamos directamente entonces si quieren. Digo Alice porque sé que siempre, en general tomás vos la palabra al principio, así que ya les voy conociendo la dinámica. Sí, gracias. Bueno, pues prácticamente hablando del tema de México, sí es importante para quienes nos están acompañando y quienes nos escuchen posteriormente. El caso de México es bien interesante. Si bien es cierto que este convenio a partir del 2019, bueno, pues ya está puesto sobre la mesa y estamos en proceso los países miembros de formar parte, de ratificarlo, lo cierto es que para México
varios de los puntos que ya se estaban abordando, que se están abordando en este convenio, ya lo tenía. México desde el 2014 tiene la normatividad en un reglamento en materia de seguridad y trabajo, donde ya se ponían ciertas cuestiones de prevención de factores de riesgo psicosociales que están enfocados justamente al tema de la prevención de la violencia laboral. Posteriormente surge una norma oficial mexicana, que es la norma 035, que es de manera obligatoria, y esta norma viene a todavía darle más fuerza, aún y cuando México no ratificó el convenio, a gran parte de lo que dentro de ese instrumento ya se viene manejando. Esta norma obliga a las empresas a llevar a cabo ciertas aplicaciones a través de unas llamadas guías de referencia. ¿Para qué? Para que precisamente puedan identificar factores de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas son ahora las obligadas a prever y a mantener entornos organizacionales favorables. ¿Por qué razón? México está dentro de los 3 primeros países en violencia laboral. México tiene el número 1 en estrés laboral. La incidencia, de acuerdo con la OMS, es altísima. Estamos hablando de un 75% de estrés laboral. Entonces, esto ya empezó a permear y por eso hoy es obligatorio, es sancionatorio también si no se tienen estas políticas, aplica para todas las empresas y esto nos da pauta a poder decir que en el caso de México, si bien es cierto, no hemos ratificado el convenio, pero también lo es de que no estamos desde cero, o sea, estamos avanzando. Y esto cierra con una reforma el año pasado a la Ley Federal del Trabajo, donde estipula que las empresas también están obligadas a implementar protocolos en materia de igualdad laboral y de no discriminación, así como de prevención al acoso y hostigamiento sexuales. Entonces, hablando en este primer introducción, pues lo que queremos transmitir es que tenemos el marco normativo ya estipulado y que el convenio esperemos de todavía muchísimo mayor fuerza. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente hay mucha resistencia al cambio, al tema de hablar de la violencia laboral y mucho más todavía a enfocarlo desde la perspectiva de género. Ya también platicaremos un poquito más adelante, México tiene también una alta incidencia en acoso, particularmente hacia las mujeres, tanto sexual como laboral, que no es lo mismo, haciendo la diferencia con factores psicológicos. Entonces, en ese sentido, Georgina, bueno, pues podemos hablar que respecto de México tenemos ya un marco normativo que nos puede apoyar todavía cuando se ratifique el convenio para darle mayor fuerza en el caso de las instituciones, de las empresas. En ese sentido, te hago una consulta también. En Argentina hay distintas legislaciones, quizás más a nivel provincial, en distintas provincias que tienen legislación sobre violencia laboral, pero lo que hemos encontrado es como nos encontramos frente a un desafío de que el convenio viene a traer otras definiciones sobre qué es violencia u otras consideraciones que cambian un poco el paradigma de lo que se consideraba, ¿no? Por ejemplo, uno todavía hoy se encuentra en la legislación argentina cuestiones como o que apelan en general a que si el acto tiene que ser repetido en el tiempo, o que pareciera, bueno, o que está mucho, hay un foco puesto en la intencionalidad de la persona, ¿no? Como que se habla de la intencionalidad de la persona que ejerce la violencia, cuando en realidad el convenio viene a sacar ese punto de vista y a llevarlo a la subjetividad de la persona que lo sufre, como, es decir, es el acto en sí, no la intención de la persona que lo realiza, ya no es una vez, es decir, con que sea una vez ya es suficiente, no es necesario que sea algo repetido, y nos parece interesante aparte esto que como que corre el eje o el foco no en la persona que lo usa, sino en la persona que lo sufre. En ese sentido, digamos, las normas mexicanas, ¿están acordes a este nuevo paradigma o se tienen que ayornar en sus definiciones? No, fíjate que precisamente esa es la parte interesante, Georgina. Quienes nos dedicamos a la implementación de este tipo de normas, sabemos que en el caso de repeticiones no está regulado como tal porque basta con una sola vez, no necesitamos repeticiones. De hecho, ¿por qué razón? Porque hay un comité de ética, porque hay un órgano colegiado que es a través del cual se aplica toda la normatividad. Entonces, con un solo acto se entiende de antemano, no necesitas esperarte. Eso es también seguir revictimizando a la víctima, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que yo te crea?
si hay un acoso, si hay un hostigamiento, si hay una no inclusión, si hay discriminación. De entrada, con que estés afectando uno de los puntos del código de conducta o del código de ética que tenga una empresa, pues ya de antemano tú tienes este poder de ir a interponer una queja o una denuncia ante tu órgano colegiado. Entonces, sí es cierto también lo que comentas, que eso sí creo que no queda claro en la normatividad, es muy amplia la normatividad, pero es cierto, el convenio de la OIT, el cambio de paradigma realmente es que se extiende. Estamos hablando de que este convenio se va desde el nivel público, privado, sector informal, sector formal, rural, urbano, etcétera. Eso sí, considero que eso no está claro en la normatividad. ¿Y por qué razón? Y aquí sí ya viene un punto que a mí me encantaría que Jorge lo expusiera, que él es el especialista en política pública, porque al final, para México creo yo que el gran reto, y esto sí lo hago muy puntual, es un tema de presupuesto, es un tema de impacto presupuestario. Este convenio amplía. Estás hablando desde pasantes, desde sector informal, todo tipo de migrantes, todo tipo de sectores que estén dentro de un ámbito laboral. Eso sí tiene un impacto presupuestario porque tienes que ampliar tu protección como Estado. Entonces, yo sí creo que tienes toda la razón. O sea, sí, en ese sentido, el cambio de paradigma creo que no se viene fácil porque eso implica gasto para un Estado, ¿no? Entonces, y obviamente para las empresas también. Entonces, en ese sentido, sí te podría decir, no es tan específica la normatividad, no lo es. Sin embargo, si hay ciertos puntos que esos ya se dan por hecho, no tiene que ser reiterativa una conducta, con una sola basta. En esto que estabas ahí marcando me parece importante, y ahora Jorge, después también te dejamos a vos al espacio para que comentes justamente sobre esto, ¿no? El impacto en el Estado también. El convenio habla para aquellos que se unen ahora a la charla justamente de esta responsabilidad tripartita, ¿no? Entre el Estado, entre las organizaciones empleadoras, entre los sindicatos, como organizaciones que representan a los empleados y las empleadas, en cómo se promueve esta temática y cómo se hacen responsables las distintas instituciones en lograr generar espacios libres de violencia. Y en particular, como decía Alice, hace mucho hincapié en los grupos vulnerables de personas o en grupos que estén en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como entendiendo que una situación, es decir, que estos son agravantes ante estos públicos, estos colectivos, que por distintas situaciones, como puede ser justamente la situación de los migrantes, como puede ser el trabajo informal, como pueden ser la orientación sexual o la identidad de género, afectan más a un grupo en particular, ¿no? Esto creo que también es sumamente interesante de traerlo de alguna manera a la mesa y a la discusión. Jorge, ¿querés comentar sobre lo de las políticas públicas? Claro que sí, muchas gracias, Georgina. Pues complementando lo que dice Alice, eh, efectivamente en México contamos ya con cierta normatividad que trata, porque esa es la realidad, que trata de cubrir ciertos aspectos y ciertas conductas que se van desenvolviendo en los ambientes laborales. La realidad es que el convenio viene a ser un gran parteaguas, como también se comenta, porque el convenio justo trata de esto, de eliminar todas las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, pone el foco en la responsabilidad que tienen, si bien el Estado, como lo ha venido desarrollando, en este caso el Estado mexicano, de impulsar reformas a sus leyes, a la normatividad, pero también de que el Poder Ejecutivo, o sea, los diferentes órganos del gobierno, se encarguen de dar una capacitación adecuada tanto a sus funcionarios para poder comunicar y trasladar esta responsabilidad que ahora es compartida a las organizaciones, como comentaba Alice. Entonces, es un gran parteaguas porque también presenta muchos retos. Yo creo que Argentina para nosotros es un gran punto de referencia por todo el trabajo que se ha venido haciendo alrededor del convenio. Eso igual ahorita nos lo platicarán, Georgina, de cómo se han dado diversas reuniones entre pues, las partes que integran esta relación tripartita, ¿no? Las personas trabajadoras, las personas que emplean y el Estado. Pero la realidad también es que, pues, tanto yo creo que como ustedes como nosotros tenemos leyes modelo, ¿no? Somos países que
podemos ser totalmente reconocidos por la calidad de nuestras leyes, pero el verdadero reto es al momento de querer llevarlas y aterrizarlas pues, al piso donde nos encontramos la ciudadanía, ¿no? Ahí es uno de los grandes retos. Y como bien comentan, efectivamente el convenio toca ciertos puntos que pues todavía no tenemos nosotros regulados. Por ejemplo, si bien no tenemos los niveles que tiene, hablando de nivel Latinoamérica, de Perú, de economía informal, la realidad es que más del 50% de las personas trabajadoras están en el sector informal, esto con datos estadísticos. Imagínense que la quinta parte del Producto Interno Bruto, por lo que nos indican igual las estadísticas, se genera en el sector informal. Entonces, el ampliar una protección a este tipo de ambientes, pues implica un gran análisis tanto de la normatividad como de cómo lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, el Estado mexicano ha estado ahorita analizando, ¿no? Salimos ya de una gran vorágine que se ocasionó, que fue muy buena también, de sinergias para aprobar el convenio 189 sobre trabajo doméstico, ¿no? Trabajo en el hogar para la seguridad social para las trabajadoras en el hogar, personas trabajadoras en el hogar. Y ahorita empezamos a retomar el análisis de lo que implicaría el convenio 190. Bien refería Alice, desgraciadamente por estas cuestiones que nos afectan a todos en el mundo, a todas las personas en el mundo, hablando de la COVID-19, la realidad es que los presupuestos del Estado, pues ahorita, desgraciadamente, pues no son prioridad los temas que tienen que ver con erradicar este tipo de conductas. Entonces, el camino aquí en México todavía es bastante largo, lo creemos así, para poder llegar a una ratificación o llegar a la puerta de una ratificación como la tienen ustedes, ¿no? Sin embargo, sí contamos con normatividad que ahorita podremos platicar de manera muy breve sobre lo que se está abarcando para también poder entender cuál es la dinámica aquí en México al momento ya de llegar a una organización y saber si cuentan con estas políticas o no. Sí, ahí me parece muy interesante esto, como comentaban, a ver, ustedes, es decir, un enlazado de cuestiones, ¿no? Acaban, digo, para aquellos que no saben, el 3 de julio, si no me equivoco, fue que ratificaron el convenio 189, que es sobre trabajadores domésticos, en servicio doméstico, y entender, bueno, cómo es ese camino para llegar al 190, ¿no? Qué tan cerca o tan lejanos estamos de lograrlo, porque también, es decir, una vez que se ratifica hay un año para después tenerlo en esa implementación. Creo que a todos nos sorprendió positivamente entender que por suerte al año de que sale el convenio ya hay 2 países que lo ratificaron, que son, si no me equivoco, Fiji y Uruguay, así que tenemos como todo un desafío, decir, bueno, está este camino puesto hacia esto. En el caso de Argentina entiendo que grande parte del debate tiene que ver en tratar de lograr que los empleadores también entiendan que esto sirve para la prevención, ¿no? De que no va a haber no hay es decir, obviamente va a haber un costo asociado porque hay que implementarlo, hay que prevenir a las que las situaciones pasen, pero como que el convenio lo que busca es prevenir estas situaciones, no como, digo, no es que se espera el aluvión de denuncias, sino decir, bueno, ¿cómo empezamos a justificar, a desnaturalizar las violencias laborales? Y eso por un lado. Y por otro, no quería dejar de nombrar esto que vos también, que ustedes trajeron, que tenía que ver con el trabajo informal, y es como, bueno, las estrategias que hay que hacer para llegar a esos trabajadores y esas trabajadoras, ¿no? Como ese es un gran desafío. ¿Cómo llegamos? Y justamente, por ejemplo, uno de los espacios más informales, por lo menos en la Argentina, tiene que ver con el trabajo doméstico. Solamente el 23% de las trabajadoras domésticas están registradas en nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo haces para que esto le llegue a todas y todos? Entonces, con esto abro una nueva pregunta que tiene que ver con esos desafíos en puerta en relación a, ¿hay resistencias? ¿Ustedes qué tipo de resistencias perciben que hay, sobre todo de parte de los empleadores y empleadoras, para implementar un convenio, bueno, la normativa que ya tienen existente o algo como el convenio 190?
Sí, Georgina. Pues prácticamente muchas resistencias. ¿Por qué razón? No tenemos una cultura, no tenemos sensibilización hacia el impacto que genera el tema de la violencia laboral. ¿Por qué? Porque pues hemos venido de manera transgeneracional adaptándonos a ciertos esquemas de trabajo, pues de mucha subordinación, porque es la realidad. Entonces, por necesidad, pues tengo que tener ese trabajo. Por diversidad de constructos sociales, yo me mantengo en ese empleo, así tenga yo agresiones verbales, así hoy en día es muy importante. ¿Qué está pasando con el tema de la COVID? Está pasando de que muchas empresas bajaron los sueldos, muchas empresas dieron de manera amenazante a sus empleados el tema del o te acomodas a esa baja de salarios o te vas, ¿no? Ha habido muchísimos despidos injustificados, todos los que queramos. Entonces, esas resistencias en realidad por parte de los empleadores es por una falta de sensibilidad que creemos que eso también viene de parte de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos es muy fácil poner la ley y aprobarla y tenemos leyes modelo en México, porque es una realidad, pero donde ya fallamos es en la sensibilización, es en los programas de sensibilización. Entonces, perdemos de vista que las empresas también pueden tener beneficios corporativos, si ya lo queremos ver desde el plano económico, desde el plano frío, por así decirlo, tienen beneficios corporativos, como cuáles, una mayor lealtad de sus trabajadores. ¿En qué me debe de impactar a mí? Si yo tengo una mayor lealtad de mis trabajadores, voy a tener menos movilidad dentro de mi grupo de trabajo. ¿En qué me voy a ahorrar? Me voy a ahorrar en capacitaciones, en la curva de aprendizaje del que sigue. ¿Por qué tengo que poner una política en prevención de acoso y hostigamiento laboral? ¿Por qué? Porque también tengo un impacto económico, porque eso voy a tener que hacer todo un proceso para liquidar a una persona, para poder contratar a otra, para poder capacitar a otra, y eso también tiene un impacto económico dentro de las empresas. Entonces, más allá de eso también está el hecho de que hablar de perspectiva de género, al menos en México, ha costado mucho trabajo. Si bien es cierto, afortunadamente por movimientos sociales, por las redes sociales, pues ha logrado permear. También lo es que todavía estamos muy lejos de también permear hacia este tipo de violencia en contra de las mujeres, este tipo también de pocas políticas públicas también para hablar de temas de paridad. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Que ante estas resistencias, pues lo de siempre, se ha tenido que hacer obligatorio desde el nivel constitucional, desde años muy recientes, hablar de un tema de paridad. ¿Por qué? Porque no se ha logrado hacerlo desde el compromiso de las empresas. Entonces, hoy en día tenemos paridad a nivel constitucional, a nivel gobierno, y eso se esperaría que en algún momento pudiera permear hacia los corporativos. Justamente apenas el año pasado, a finales del año pasado, hay un sector que es el financiero dentro del propio gobierno, que es la banca de desarrollo. Y apenas pasó una reforma para que hubiera paridad como consejeras de un comité de toma de decisiones, de una junta directiva. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que haya una toma de decisiones desde los niveles altos, ¿no? Estamos hablando de simplemente desde el nivel de consejeras. Entonces, si vamos viendo, pues realmente la resistencia es mucha, sí hay que hacer mucha labor, nosotros es lo que hacemos, mucha labor de sensibilización, y que no solamente sea el cumplir por cumplir, que no solamente sea el evitarme una multa, porque eso al final del día no nos va a servir absolutamente de nada. Y por otra parte, y para concretar mi respuesta, Georgina, también está el tema de que, un poquito yéndome hacia atrás, en el tema del gobierno, ¿por qué tenemos que ceder la responsabilidad a las empresas? Pues obviamente porque es ahí donde se llevan a cabo los entornos organizacionales. Lo que se busca es que estos sean favorables. Y si las empresas no lo hacen, lo que estamos haciendo es perpetuar el estrés laboral. Esto es una realidad. Desde el punto de vista como psicóloga lo puedo decir. La gente está muy estresada, la gente llega con unos niveles de ansiedad considerables por una situación de carácter laboral. Entonces, si eso no lo logramos ver, va a ser muy desafortunado hablar de que haya un avance con o sin convenio, porque al final termina siendo letra muerta, porque al final termina siendo algo que si bien se tiene en papel,
pero lo guardo y no doy pauta a una sensibilización hacia los corporativos. A tu micrófono, Georgina. Sí, me di cuenta después, perdón. Digo, mientras estaba escuchando veía un comentario de Julieta que dice justamente, trae esto de que en Argentina los que se abstuvieron a votar fueron los empresarios, ¿no? Que entiendo que hubo otras 30 abstenciones al convenio en particular. Vieron que está el convenio y las recomendaciones. Entonces hay 30 abstenciones en lo que es el convenio y 40 abstenciones en lo que tiene que ver las recomendaciones. Entonces preguntaban cuál fue la situación de México, si saben si México, si votaron o no, o se abstuvieron. Así que yo, los dejo porque la verdad que estaba tratando de buscar esa información, a ver si ustedes saben cómo fue el posicionamiento, porque por lo menos en nuestro caso eso nos trae un desafío clarísimo, ¿no? Digamos, donde ya esta posición habla de ciertas trabas o ciertos obstáculos al momento de la ratificación. Gracias, Georgina. Pues miren, la realidad es que el convenio 190 todavía ni ha salido del Poder Ejecutivo, no ha llegado, digamos, al ámbito legislativo, que es el Senado quien se debe de encargar de su ratificación. Se sigue analizando al interior del gobierno, ¿no? Obviamente México, al ser parte de la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente el año pasado, como tal, en la Asamblea se adopta y estamos en ese análisis. Entonces, todavía es temprano en México para saber cuál va a ser la posición del sector empresarial. Anticipándonos un poco la realidad y como lo vemos también allá, se tiene ahora un gran pavor, porque esa es la realidad, hablando de leyes, en el ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque hemos visto que en diversas leyes, en diversa normatividad, que se abre el foro para que tanto los sectores involucrados puedan participar y expongan sus inquietudes, al momento de aterrizar la normatividad o de adoptar ciertos convenios, la realidad es que no han sido tomados en cuenta. Entonces, hoy en México se está dando esta situación y quieran o no los sectores, la realidad es que el sector empresarial pues anda dando pasos pues muy firmes en el sentido con mucho tiempo, ¿no? No se han aventurado a dar una declaración. Ahora, en el discurso pues yo creo que sí es conveniente para todas las partes, ¿no? Pero lo que preocupa aquí es cómo se va a aterrizar ese convenio y obviamente las obligaciones que van a desprenderse del mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente este convenio es muy innovador y es el primero en su clase que se firma y la protección abarca no nada más a las personas trabajadoras de una organización, sino también a las personas que tienen relación con esa organización, a los clientes de esa organización, a las personas que desarrollan ahí trabajo meritorio, es decir, sin paga, a los pasantes, ¿no? Situaciones que en la práctica aquí en México, pues desgraciadamente, estas personas son sujetas pues, de varias violaciones de sus derechos humanos, que ustedes lo saben. No hay las condiciones necesarias o hay una explotación laboral para estas personas. Y aquí también no hay que perder de vista un punto muy importante, que es cómo atraviesa esta cuestión de la vulnerabilidad del convenio, ¿no? Desgraciadamente, pues en nuestras culturas latinoamericanas, hay muchas conductas que son normalizadas, que devienen de una tradición, pues efectivamente, de muchísimas décadas, ¿no? Conductas sexistas que incurren en machismo, que son invisibilizadas al ser normalizadas. Entonces, me uno a esta situación que platicaban de hay que sensibilizar lo más posible y no nada más al interior de nuestras organizaciones. El mismo gobierno debe de sensibilizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque en estos temas mucho de las resistencias también radica en la desinformación que existe, ¿no? Yo creo que es un buen momento, es un momento coyuntural para lograr que los temas relativos a los grupos históricamente discriminados, háblese pues de mujeres, de personas de las diversidades sexogenéricas, de personas migrantes, de personas con discapacidad, personas de la tercera edad, pues se pongan en la mesa para poder lograr esta discusión. Y tener un muy buen programa, una muy buena política por parte del gobierno
para permear al interior de la sociedad este tipo de normatividad. Ya después serán las organizaciones las que se encarguen de hacerlo realidad al interior de las mismas, ¿no? Perdón, ahí estaba otro hablando. Igual, respondiendo, Julieta, a la pregunta, estaba mirando las listas de las votaciones, lo encontré, así que después cuando terminemos el webinar se los vamos a compartir. Es muy interesante porque costó, pero donde están cada uno de los votos, y también parece que en el caso de México las empresas fueron las que se abstuvieron de votar. Y mirando que esto es interesante, en lo que tiene que ver con América Latina, hay solamente, para que sepan, solamente 7 votos en contra, y entre los votos en contra están los de Guatemala, de El Salvador y Costa Rica y República Dominicana, ¿no? Entonces, creo que como región nos queda un gran desafío en entender, bueno, cuáles son esas problemáticas, es decir, ¿por qué? ¿No? Porque si no entendemos el por qué vienen estos votos en contra o estas abstenciones, nos va a costar muchísimo después lograr avanzar con este convenio, ¿no? Pero es interesante, por lo menos lo que nosotros percibimos de acá, y creo que ustedes también de allá, por todo esto que vienen contando, que hay como un gran desconocimiento sobre los beneficios que trae trabajar sobre la violencia laboral, ¿no? Alice contaba de que en el caso de México es como uno de las, digamos, son uno de los primeros países en relación a casos, ¿no? Al impacto que tiene esto después también. Es decir, si no hablamos de una cuestión de derechos, tiene un impacto económico también, ¿no? Porque esto habla de licencias por enfermedad, habla de un costo en cuanto a la efectividad, es decir, son personas que se enferman por situaciones que viven constantemente. Y esto de poder atacarlas a tiempo nos da una pauta de que no lleguen, obviamente, a estas situaciones. Y en ese sentido creo que lo que también es súper interesante para dialogar es, más allá de la ganancia económica o el beneficio económico para una empresa o para cualquier organización que trabaja sobre esta temática, es esta relación que se hizo entre trabajo decente y un trabajo libre de violencia, ¿no? Como que era algo que había que decirlo, que evidentemente era necesario hacer esa relación, y está en el preámbulo del convenio, ¿no? De entender que no podemos hablar de un trabajo decente sin pensar cómo es ese espacio laboral. Acá Ana Clara del Valle, que es de Rosario, que es de la Bolsa de Comercio, cuenta que están desarrollando talleres para líderes y gerentes en espacios laborales equitativos, pero que les ha costado bueno, encontrar referentes en el tema, y que agradece mucho el espacio. Bueno, aprovecha, Ana, para hacer la pregunta que quieras, o traer también parte de la experiencia, y me parecía interesante también como traer este comentario para entender también la importancia de los liderazgos, ¿no? Si nos vamos después concretamente a lo que tiene que ver la implementación en una institución y en esos mensajes, me parece muy, muy interesante entender cómo el rol que cumplen los y las líderes para lograr que esta agenda avance, ¿no? Más allá de pedirle a cada persona que forma parte de una institución que, bueno, que ponga lo mejor de sí misma y que trate de cambiar determinados comportamientos, creo que también en América Latina por lo menos nos invita a pensar y a deconstruir modelos de liderazgo más tradicionales que en realidad están atados a la reproducción de ciertos comportamientos violentos, ¿no? No sé cómo esto ustedes los ven en el caso de México. Claro, no, por supuesto. Estamos hablando también a esto último que estás comentando. Repetimos el patrón, repetimos el estereotipo, repetimos el rol de género, y esto justamente tiene que ver con la falta de liderazgos inclusivos. ¿A qué me refiero? Y también haciendo relación con el convenio. El convenio también hay un tema que a mí me encanta y que aquí tenemos escuchándonos a Marta, que Marta es nuestra área de mediación, y justamente el convenio hace referencia a que las empresas también deben de prever, mediar laboralmente hablando en temas de violencia laboral. Entonces, esto es un tema bien importante. ¿Por qué razón? Porque al hablar de liderazgo inclusivo, también tengo que tener habilidades para poder mediar, para poder llegar a acuerdos sin necesidad de a la vez estar violentando, porque muchas veces no nos damos cuenta que por no tener un liderazgo inclusivo, termino despidiendo probablemente a alguien que nunca reparé en que a lo mejor por ponerlo en evidencia termino discriminando y termino afectándolo para que lo vuelvan a contratar en otro lado.
Entonces, cuando yo no tengo una visión de liderazgo inclusivo y no tengo la habilidad de conciliación, de justicia restaurativa, de mediar entre las partes en un tema de violencia laboral, siempre y cuando no estemos hablando de lo que en México le llamamos protocolos de cero tolerancia, que es en el caso muy puntual de acoso y hostigamientos sexuales. Pero también es cierto que dices, bueno, a lo mejor no necesariamente tengo que llegar al despido, ¿no? Tengo que mediar. Entonces, eso va generando un liderazgo de tal manera de que pueda yo permear dentro de las organizaciones y que éstas sean más favorables. Entonces, esto es otra de las cuestiones que el convenio también enfatiza, ¿no? Del que también tengas esta oportunidad. ¿Por qué? Porque al menos en México, y haciendo también acotación a tu comentario, Georgina, en cuestión de lo que las empresas poco a poco han ido permeando, también lo es que los movimientos en redes sociales, y aquí sí hablamos de nuestra experiencia, ha sido lo que ha movido. O sea, no ha sido por un tema propiamente de norma, ha sido por un tema del Me Too. Particularmente a mediados de hace 2018, en México empieza este movimiento del Me Too y empieza a ser evidente lo que antes no se decía, lo que acabas de comentar, es que antes no se decía, porque a lo mejor ahora las redes me permiten pronunciarme de una manera más ágil, más puntual, a lo mejor no doy la cara, pero ya lo dije. Entonces, esto que hizo empezó a temblar, a hacer temblar a las empresas por un tema de prestigio, por un tema, sobre todo, nichos muy puntuales como las agencias de publicidad. Y es a partir de ahí, o instituciones financieras, y es a partir de ahí donde se empiezan a mover, pero ha sido por un movimiento social en redes, no propiamente porque estén conscientes de que existe una norma y de que tiene sanción, sino más bien porque tu liderazgo tampoco te da para poder proteger también a tu empresa y a tus empleados contra de este tipo de quejas, de denuncias, y que tampoco alcanzas a saber que si a ti te denuncia alguien, pues obviamente me va a afectar en mi prestigio, en el sentimiento de pertenencia por parte de un empleado hacia tu empresa. Entonces, eso tampoco se ve. Entonces, al menos en México se ha movido mucho en ciertos sectores, pero ha sido realmente por un tema de redes sociales. Entonces, aquí el comentario es muy puntual, se necesita un liderazgo inclusivo. Y para llegar a eso se necesita también aprender de qué hablamos cuando nos referimos a perspectiva de género. La perspectiva de género es muy amplia, es multidisciplinaria. Hablar de un protocolo de inclusión laboral y de no discriminación no es tener una carta de buenos deseos a través de un código de conducta. Es hablar de normatividad, hablar de sensibilización y sobre todo saber los líderes de qué empleados y empleadas estamos hablando, ¿no? Entonces, tendemos a cosificar al trabajador y a la trabajadora, ¿no? Como si fueran un número más. Entonces, hasta que no se logra entender que realmente es a través de la fuerza de trabajo el valor agregado que tú tienes como empresa, pues no vamos a poder avanzar en un tema de sensibilización a través de liderazgos inclusivos. Retomo algunas cosas que estuviste diciendo y que también, bueno, porque van apareciendo en el chat, porque me parecen claves. Uno tiene que ver, como comentaba Marta, y que vos lo trajiste, esto de la reparación, ¿no? Que creo que en general se suele olvidar al momento de estar pensando ese protocolo, estamos más preocupados en ver, bueno, si pasó o no pasó, que en tratar de ver cómo reparamos a la persona que lo sufrió, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado en nuestra experiencia que la reparación puede ser de algo, es decir, como muy creativo, es decir, hay múltiples maneras de hacer sentir a esa persona por la cual ha sufrido o ha pasado por una situación de violencia una reparación, ¿no? Y donde muchas veces tiene que ver con, por ahí, sensibilizar sobre esa discriminación, ¿no? Sensibilizar al otro, sensibilizar a los líderes o a las líderes sobre estas situaciones en particulares que vienen sucediendo. En relación a lo que vos comentabas de las redes sociales, nosotras notamos un cambio muy grande en función de también, no fue es decir, el Me Too obviamente tuvo que ver, pero el Ni Una Menos tuvo que ver, pero también, bueno, un caso de una actriz argentina en diciembre, si no me equivoco, 2017, que fue el de Telma Fardín, y digo, que lo puso en la mesa, y donde fue muy interesante porque, como decís vos, el reclamo social llegó a las instituciones. Es como, ese diciembre el mundo estaba como totalmente sensibilizado, preocupado, y en el siguiente enero nos encontramos con un montón de organizaciones pidiendo, bueno, la fácil fue, o la simplificada fue, vayamos por hacer protocolos, como decís vos, ¿no? Cuando el protocolo es una parte
de la solución, pero no es toda la solución, porque no es decir, transforma un poquito la cultura de aquel que lo escribe, pero, o te da un mensaje claro de hacia dónde va la institución, pero no nos cambia a largo plazo, que es un poco, si no me equivoco, lo que también estaba planteando Ana Clara, que están haciendo con sus talleres, con estos líderes, ¿no? De pensar esos diálogos, de repensar esas frases, y como decís vos, que eso nosotros también coincidimos un montón, de llenar de sentido qué significa un liderazgo inclusivo, ¿no? Porque a veces hablamos de estas palabras y no entendemos la magnitud de lo que significan, ¿no? ¿Qué es inclusión? ¿Qué significa tener la voz? ¿Qué significa sentirse respetado? ¿No? ¿Hasta qué punto podemos llegar y profundizar estos temas? Quería leerles un par de comentarios para, así los ponemos ya que estamos entre todos. Bueno, justamente Ana Clara dice que está, bueno, contaba ahí con justamente cómo es lo que están desarrollando y que a veces se generan muchas situaciones incómodas, pero creemos que si hay unas situaciones incómodas es porque el tema está calando, ¿no? Natalia cuenta que es claro que van para un cambio profundo y verdadero, va a ser necesario que cada parte se comprometa, estados, empresas, profesionales, a todos nos corresponde formarnos. Marta, María Inés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, es fundamental, uy, se me fue el minuto el mensaje, que a través del diálogo entre partidos, estados, sindicatos y sector empresario podamos lograr el máximo aprovechamiento de las habilidades de cada trabajador. Esto se ve plasmado en ambientes libres de violencia, esto genera una mayor productividad. Victoria Charra dice, en la industria de sistemas en Argentina en los últimos años se formaron grupos como las de sistemas, por ejemplo, que empujan iniciativas que de a poco van teniendo cada vez más impacto en los sectores privados, que son los que más resisten. En ese sentido, sí, tal cual, es decir, conocemos y admiramos mucho también el trabajo de las chicas de las de sistemas, y me parece interesante también abordarlo esto porque por lo menos en el ámbito de la tecnología o todo lo que tenga que ver con las ciencias y la tecnología, si por ahí en México pasa lo mismo, creo que estamos hablando mucho de cómo atraer más mujeres a estos ambientes masculinizados, pero no estamos hablando tanto de cómo ese ambiente tiene que cambiar para que realmente sea receptivo de las mujeres o de otras identidades también, ¿no? Digo, son ambientes en general que también de mucho machismo, muy agresivos, entonces, bueno, ¿cómo transformamos culturalmente esto para que no se generen nuevas frustraciones, ¿no? En definitiva. Porque cuando estamos hablando de situaciones de violencia, estamos hablando de situaciones que pueden ir desde una discriminación al momento de una entrevista de trabajo, que en esta variedad de acciones justamente que os planteabas, ¿no? Pero es decir, desde la entrevista de trabajo hasta en el día a día, es decir, cómo es esa experiencia laboral y si esa experiencia laboral hace realmente o incluye realmente a todas las personas y les da las posibilidades que se merecen para seguir creciendo, ¿no? La discriminación es una forma de violencia, eso también está en el convenio como creo que muy claro y muy, muy categórico. Así que bueno, eso ustedes cómo lo ven el trabajo dentro de los espacios más masculinizados, o qué desafíos se encuentran, les parece a ustedes que en México van a tener en esos espacios. Gracias, Georgina. No, el reto es enorme, sobre todo porque efectivamente derivado de la cultura mexicana, ¿no? Que se comparte también con muchos países de Latinoamérica, pues tenemos esta cuestión muy sexista. Entonces, todavía persiste la creencia de que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres. Y entonces en estos ambientes en los que bien refieres son hipermasculinizados, la realidad es que es un gran reto el que enfrentan las mujeres porque muchas mujeres, por ejemplo, hablando en este caso de mujeres o personas que tienen otras identidades, ¿no? Hablando de personas de las diversidades sexogenéricas, pues son las que se tienen que adaptar al sistema. Entonces aquí realmente no estamos hablando de inclusión, estamos hablando de eso que se denomina integración, ¿no? Entonces, el reto es justo lograr que estos entornos sean favorables para cualquier persona que pueda llegar a trabajar aquí. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues no con protocolos, como dices, propiamente, ¿no? Porque no basta con tener mecanismos de denuncia o mecanismos de acudir a la autoridad para erradicar este tipo de conductas, ¿no? Tenemos aquí en México una estadística que es alarmante, que solo, más bien, el 92% de las personas que sufrieron algún tipo de violencia laboral o algún tipo de situación específica relacionada con esta, el 92% no acudió a ninguna autoridad ni presentó una denuncia, ¿no? Solo el 8% de las personas que sufrieron lo hizo. Y de este 8% hay un 95%
de impunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se resuelven las situaciones. Hoy en México seguimos viviendo en las organizaciones muchas veces que la persona que sufre de discriminación o de violencia laboral es la que acaba siendo separada de sus funciones. Y así es como se arreglan las cuestiones, ¿no? Llegan las personas abogadas de la empresa, ¿sabes qué? Lo mejor es que te vayas, te damos aquí un dinerito y adelante. Entonces, la realidad, y viendo esta estadística, es que el enfoque y la clave no está en, obviamente, como lo comentas, ayuda a tener una normatividad establecida al interior de las organizaciones para ser congruente con lo que se está comunicando también, ¿no? Así nos evitamos del lavado rosa, del lavado arcoíris, de solo colgar las medallas, mientras no tengamos congruencia al interior de la organización. Pero de lo que de verdad se trata es de cambiar esa cultura organizacional, de cambiar los ambientes laborales y de lograr permear en el corazón de la organización de que la inclusión, las medidas de equidad, todas estas cuestiones llegaron para quedarse. Tampoco son una moda, ¿no? No se trata de una ola nada más que llegó y va a pasar, no. La pandemia también lo ha evidenciado. Hoy más que nunca debemos de enfocarnos en estas situaciones. No se trata de, hay otras prioridades, la prioridad es esta. ¿Por qué? Porque también si estamos mudando a un mundo laboral, por lo menos momentáneo, en el que estamos viviendo en un ambiente virtual, la realidad es que el acoso no se termina, ¿no? Simplemente muta. O sea, hay una mutación del acoso, hay una mutación del estrés laboral con lo que se está viviendo alrededor, inclusive de prácticas que van más allá de la violencia laboral de índole sexual, ¿no? Totalmente. Ahí Ana nos dice que los protocolos son un paso previo para después incorporar a los convenios, son un primer paso para proteger a las mujeres, es una herramienta de gestión gremial. Totalmente, sí, entendemos que es una herramienta de gestión gremial, lo que creo que un poco queremos transmitir, porque bueno, esto coincidimos justo con Alice y con Jorge de Resilio, es no creer que el protocolo soluciona todo, porque también hemos visto empresas con empresas e instituciones, ¿no? No empresas en particular, también esto pasa en el sector público, pasa en las universidades, pasa en las organizaciones sociales, es decir, pasa en todos los ámbitos. Pero no confiar 100% que el protocolo con su sola existencia está protegiendo, ¿no? Porque lo que observamos es que en general no se confía el proceso detrás del protocolo, entonces no se hace la denuncia. O el hecho también, a veces la terminología con la que estamos hablando, que por ahí es una terminología muy legalista en algunos casos en los protocolos, genera una distancia con la persona que está sufriendo una situación que le cuesta también denunciar, ¿no? Le cuesta hacer la consulta. Y a veces los protocolos, no los protocolos en sí, sino las personas que lo tienen que implementar, y ahí coincido totalmente, Ana, que es fundamental que se incluya en los convenios colectivos. Es decir, ahí estamos totalmente de acuerdo, como que ese es el objetivo, entender, es decir, tienen que ser unas herramientas que tienen que existir, que tienen que estar co-construidas, es decir, no vayamos a un sistema donde copiamos protocolos de otras empresas, porque si no es como que no nos permitimos revisar cuáles son nuestras propias creencias. Creo que eso también ahí es sumamente interesante e importante lo que sucede en esa construcción, ¿no? Cómo nos damos cuenta, como decías vos, por ahí en una misma empresa, la persona de recursos humanos y la persona de legales o de compliance o de salud, independiendo de la empresa, tienen un concepto de la violencia que es diferente. Entonces, en la construcción de protocolo también es un proceso de aprendizaje. Entonces, ahí estamos como totalmente de acuerdo. Sí, tener en cuenta de que tiene que estar acompañado por una buena comunicación, que tiene que estar acompañado por un equipo formado, que ustedes eso quizás también lo vieron, nosotros acá lo hemos visto en la Argentina, protocolos que son implementados por personas que no tienen conocimiento en relaciones ni a desigualdades estructurales, ni a situaciones de violencia de género. Entonces, la lectura que se hace de los problemas termina siendo todo es un conflicto laboral, ¿no? Y nada es violencia. Entonces, bueno, entender cuándo algo deja de ser un conflicto laboral para pasar a tener el tinte de violencia, ¿no? Que también creo que es una palabra, no sé si en México sucede, pero por lo menos en la Argentina, que genera bastante rechazo. Es decir, como que violencia parecía que fuera una cosa terrible, ¿no? Entonces nada es violencia y entonces, bueno, y nos quedamos ahí como en ese desafío. Sí, por supuesto. Y bien lo marcas, Georgina. El gran tema de la implementación específicamente de protocolos, y bien como dice Ana,
debe de estar en los convenios, por supuesto, es que es toda una estrategia, insisto, es que es multidisciplinario. No podemos hablar de la implementación de una política interna con perspectiva de género si no lo vemos también desde diversos ámbitos. No es solo el legal, no es solo el área de recursos humanos, va más allá todavía. ¿Y a qué me refiero con ir más allá? Estamos hablando también de un tema de respeto a los derechos humanos. Entonces, si tú no logras también concientizar, generar empatía, insisto, el tema de liderazgos inclusivos tiene que ir de la mano, porque si no se logra permear de la cabeza de las instituciones hacia abajo, desde esa perspectiva, pues difícilmente va a poder avanzar un protocolo que en realidad se puede traducir a un instrumento que ahí se quedó. Para eso se requiere de tener una constante capacitación. El tema de las capacitaciones es imprescindible. Eso debe de estar muy bien introyectado, que justamente la sensibilización viene de eso, viene de poder transmitir del que tiene este área de enfoque en lo particular, transmitirte a ti para que lo aprendas y que lo puedas aplicar, para que las dudas que tengas puedan ser contestadas, porque si me baso en la interpretación solamente, recordamos que el ser humano interpreta el 70% de lo que piensa y de lo que dice, entonces solo un 30% es realmente algo racional y realmente enfocado, ¿no? El otro 70% es interpretación. Entonces, si en un tema que es complejo, que es hablar del enfoque de género, se lo dejamos a áreas que, como bien dijiste, Georgina, van a copiar el protocolo de otra empresa, bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros implementamos a partir de una visión, de una misión, de un manifiesto de una empresa, de que vaya acorde con una empresa, porque si no lo haces así, pues al final no va a haber un engranaje oportuno. ¿A qué me refiero con un engranaje oportuno? De que existen muchos mecanismos que también van a apoyar a tu empresa a que pueda haber entornos organizacionales favorables. Entonces, hoy, como bien dijo Jorge, estamos en una situación complicada. O sea, realmente sí es complicada en cuestión económica. La reactivación económica nos va a afectar a todos y eso ya lo sabemos. El problema ya lo sabemos. El rico se va a hacer más rico y el pobre se va a hacer más pobre. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las personas trabajadoras? Que hoy van a necesitar horarios más flexibles, van a necesitar del trabajo a distancia, van a necesitar de una licencia de maternidad muchísimo más flexible y de paternidad también, van a necesitar de programas de reincorporación también efectivos. Entonces, todo eso hay que verlo con una perspectiva de género. ¿Qué es esto? Que simplemente puede identificar las diferencias y también las similitudes entre mi propio personal y ver qué es lo que se adapta. Si yo no logro hacer ese engranaje entre la vida privada, la vida laboral y la vida profesional de una persona en todos los sentidos, pues lo único que estoy generando es que siga habiendo un desequilibrio, una desigualdad a partir de ¿qué? De algo llamado poder. Si una empresa está basada en el poder y los de abajo no tenemos la posibilidad de levantar la mano porque así son las cosas, entonces no estamos hablando de un liderazgo inclusivo, estamos hablando de una subordinación en un eje del poder. Y mientras el eje del poder permee, pues esto no se va a flexibilizar y recordemos que tenemos un gran reto que es la post-COVID y el regreso a ser una sociedad más inclusiva. Y bueno, ya sé que no es tema de aquí, pero hay algo que se llama Agenda 2030, que estamos hablando de un desarrollo sustentable y sostenible, y donde el eje 4 y el eje 5 de esa agenda justamente es el tema de la inclusión. Entonces, pues ahí lo dejamos, ¿no? Porque hay todavía muchísimo más por hacer y que tenemos que hablar de estos temas de un lado y del otro, ¿no? No, igual te tomo la posta que ya ahí dejaste el desafío para, es decir, ahora septiembre vamos a estar trabajando mucho el tema de deporte, pero octubre volvemos con esta agenda y podemos agarrar la Agenda 2030 y la sustentabilidad y qué pasa con cómo se relaciona con con la agenda de género, ¿no? Que es sumamente interesante para abordar. Y en función a eso, que también vos lo venías planteando y me parece interesante, es pensar la violencia laboral desde un enfoque de género implica, es decir, un enfoque de género e interseccional, ¿no? Implica entender estos grupos vulnerables que decíamos al principio y cómo les afecta de manera diferencial las situaciones de violencia, por un lado, y por otro lado es entender que cuando estamos hablando de violencia laboral, estamos hablando de relaciones de poder en todo sentido, ¿no? Y las relaciones de poder, quiero decir que no tiene que ver solamente con una cuestión jerárquica, que tiene que ver con una cuestión de conocimientos, de antigüedad, de amistad, es decir, cómo
nosotros hemos encontrado, estudiando o analizando distintas organizaciones, que cada una tiene una estructura de poder diferente, y es importante conocerla para desmantelarla de alguna manera, ¿no? Porque si no, es como que confiamos en que somos todos iguales o somos todos horizontales y después nos damos cuenta que no, y eso genera un montón de conflictos. Ahí por el chat alguien pidió información sobre la diferencia entre conflicto laboral y violencia laboral. Nosotros estamos armando un documento muy cortito al respecto porque no hemos encontrado cosas, por lo menos a nosotras desde el grupo, que nos responde esa pregunta de manera como, de una respuesta, de una manera más concreta, así que les podemos como compartir nuestras, y esto se lo comparto previo a Resilio, si hacemos como un ida y vuelta conjunto, ¿no? A ver si eso también les sirve a aquellos que están interesados, porque es un límite súper interesante para dialogar porque nos plantean un montón de nuevos desafíos. Leo bueno. Justo ahí, Jorge, voy a leer tu mensaje que ponía, así es, reformar las leyes establece un punto de partida, un inicio para que a partir de ahí se genere la sinergia adecuada donde participen todas las partes involucradas. Hablando de sindicatos, apenas el año pasado, mayo de 2019, se estableció a nivel la ley de obligación de que los sindicatos prevengan, atiendan la violencia laboral, pero únicamente la de índole sexual. Aquí apenas inicia el avance sindical en esos temas. Creo que ahí se abre otro debate que queda, bueno, ya estamos como en el tiempo, pero me parece interesante como plantearlo, esto de, por lo menos en nuestra postura siempre hablamos de violencia laboral con enfoque de género. Nos parece clave no encerrarlo solamente en la violencia de género, ni a lo que tiene que ver específicamente solamente acoso sexual, comunicos, porque si no, no nos permite tratar el tema de manera como transversal e integral, ¿no? Si hablamos solamente del caso de acoso sexual, no podemos prevenir, porque hay un montón de situaciones previas que podrían haberse trabajado que no lleven a estas situaciones, ¿no? Y ahí también me parece interesante el planteo, y con esto cierro yo, pero les dejo a ustedes también la última palabra, hoy como nuestros invitados de honor, pero esta cuestión que también se plantea de cómo está naturalizada la violencia entre los varones, ¿no? Entonces en espacios hipermasculinizados, donde en general nos llaman o nos convocan para tratar de ver cuáles son las dificultades o los sesgos que existen para la inclusión de mujeres, nos encontramos que existen, que hay violencias preexistentes entre varones que no están percibidas como tal por la institución, ¿no? Que se resuelven solas, que nadie las denuncia, que nadie las hable, nadie las pone en palabra, porque así son, ¿no? Cómo se han naturalizado estos comportamientos entre los varones, y que bueno, nada, que quizás este diálogo ayuda también a trabajar o a reflexionar sobre qué es lo que pasa con las masculinidades. Sí, claro. Si quieres, Jorge, haz el comentario de masculinidades y ya vamos cerrando. Claro que sí. Tienes mucha razón, Georgina. La realidad es que nosotros también estamos muy convencidos, hay un gran convencimiento respecto al trabajo que se debe realizar con hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo que pasa es que al tener estas conductas normalizadas, bien lo comentas, ni siquiera se cae en cuenta de que estamos incurriendo en las mismas, ¿no? Esto en cualquier organización o institución, ¿no? Bien lo dijiste, en las universidades se da un gran debate al respecto, ¿no? Y cuando hablamos de espacios hipermasculinizados, pues es el doble de trabajo. ¿Por qué? Porque al final, como estamos cruzados por los estereotipos de género, cuando tratamos, y nos ha tocado, ¿no? Que en talleres con hombres específicamente, cuando tocamos estos temas, de entrada hay una resistencia. ¿Por qué? Porque existe esa información de que los temas de género, pues, son temas contra los hombres para empezar. Entonces, de ahí ya hay una resistencia inicial. Después encontramos que lo que se busca es que haya menos trabajo para los hombres y entonces se piensa que esas oportunidades de trabajo o esas plazas que pueden ser para mujeres, pues van a llegar a estas mujeres a quitarle a los hombres este tipo de trabajos. Y no nada más se trata de una cuestión binaria, ¿no? Hablando de hombres y mujeres, sino también cuando se llega a presentar que una persona con una identidad de género específica llega a trabajar a este tipo de espacios, pues la realidad es que ni siquiera las personas que integran el equipo que toma las decisiones en esa organización están sensibilizadas de cómo debe
de alguna forma abordarse ciertos temas, ¿no? Para efectivamente velar porque esta persona tenga un trabajo digno y decente y, como bien lo dijiste, libre de violencia. Entonces, ese trabajo con hombres es vital para poder sensibilizar en cuestiones de género, en cuestiones de las otras personas que son históricamente discriminadas, y entender que no se trata de que llega otra persona a quitarle su trabajo, sino que estas diferencias que existen, que en lugar de restar, son las que enriquecen, ¿no? Que estas diferencias al final a la organización le van a traer tanto a las personas que toman las decisiones, beneficios, como bien lo han dicho, ¿no? Al exterior de la organización hablando de reputación, al interior hablando de sentido de pertenencia, más allá de la protección a los derechos humanos y de entornos organizacionales en las que las personas se puedan desarrollar. Entonces sí, ahí es un gran reto el trabajo con hombres dentro de las organizaciones e instituciones. Bueno, buenísimo, les súper agradecemos, llegamos en tiempo y creo que se abrió también como a otros temas para seguir trabajando y que vamos a generar otros espacios así de reflexión. Así que bueno, Comparto el bienvenida mapa Tali. visual de Tamara antes de que cerremos, así que bueno, está buenísimo. Lo vamos a estar compartiendo también por mail, después así lo ven bien. Está Gracias, genial. Tami. Muchas gracias. Gracias. Perdón, Georgie, te interrumpí. No, por favor, saludos, saludos a todos y gracias, ¿eh? Y bueno, bienvenida Tali a este nuevo rol. Gracias, Georgina. Gracias, Tali, y a todos y a todas que nos escucharon el día de hoy. Un placer. Gracias Gracias. a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a todos. Me encantó participar. Gracias. Muchas gracias.